Aleluya, bendito y alabado sea el poderoso nombre del Señor. Padre amado, Padre bendito, gracias Señor. Gracias Padre por este tiempo, por este momento maravilloso en el cual, como hijos tuyos y como iglesia, Señor, congregados en Cristo y reunidos por este medio, Señor, y en tu presencia, bendito Dios, y como manifestación de tu gloria, hoy venimos a compartir de esta medida, Señor, de vida que hay en nosotros. Hoy venimos, Señor, a proclamar una vez más tu santo nombre, a proclamar una vez más, Señor, lo que tu corazón tiene que decirle a tus hijos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias Dios y gracias Señor por este maravilloso tiempo, por esta maravillosa oportunidad. Gracias Señor por tus hijos y gracias Señor por los corazones que siempre están dispuestos a recibir de la bendición que es tu palabra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, vamos a ver quiénes están por aquí conectados. Nelcy Márquez, saludos para Nelcy, de donde se esté conectando Nelcy. Saludos poderosos en el Señor para su vida. Está nuestro hermano Clar Díaz Pineda, desde la ciudad de Santa Marta, el psicólogo del grupo de este ministerio. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Dice que está conectado también Alfonso Andrade, que dice: buenos días, pastor, Lexis y familia, hermanos en Cristo, Dios los bendiga, saludos. Alfonso se está conectando desde la ciudad de Valledupar. Clar dice: hola a todos. Bueno, en la medida en que ustedes van llegando, ahí lo vamos saludando en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy estamos reunidos para compartir acerca de esta maravillosa enseñanza que le he colocado por título: ¿por qué ustedes escudriñan las escrituras? O la escritura mejor. ¿Por qué ustedes escudriñan la escritura? Primera de Juan 1:2 dice: porque la vida fue manifestada, la vida, bendito el nombre del Señor, la vida fue manifestada, la vida es Cristo, ¿verdad? Y la hemos visto, dice el apóstol Juan, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Desde luego que sí. Desde luego que sí, lo que dice el apóstol Pablo, el apóstol Juan, porque dice que la vida fue manifestada, la vida fue, hubo un apocalipto de esa vida. Se quitó el velo del corazón en la humanidad para que nosotros pudiéramos ver esa manifestación que Dios estaba revelando a la vida, o al que en la vida estaba revelando a su Hijo. Así que es interesante que nosotros podamos aprovechar este tiempo para ver, porque la pregunta es: ¿por qué la gente, por qué usted escudriña las escrituras? ¿Por qué yo escudriño la escritura? A ver, hay un pasaje de Juan 5:39 en donde el Señor se encuentra. Escuche lo siguiente: usted necesita conocer la salvación, y para poder conocer la salvación usted tiene que conocer al que es la salvación. Al que es la salvación, o sea, usted tiene que conocer al Salvador. El Salvador es el Soter, que es la palabra en griego, el Soter. Y de ahí viene soteriología, que es lo que tiene que ver con el estudio, el análisis de la salvación. Usted tiene que conocer al que es la salvación, porque lo que le da todo el mérito a él es que él es el Salvador, y la salvación es la obra del Salvador en nosotros. La salvación es la obra del Salvador en nosotros, en nuestra alma. Eso es lo que es la salvación, pero tenemos que mirar todas esas cosas. La pregunta es: Daniel, el profeta Daniel dijo que en 490 semanas, habló de 490 semanas, que eran 490 años, aparecería el Mesías.
De modo que cuando apareció este tiempo, en Israel, todos estaban a la expectativa. Increíble. Hasta Pilatos, hasta Herodes estaban a la expectativa de que iba a aparecer el Mesías. Impresionante que esto suceda así. Ahora, ¿qué expectativa tiene usted con respecto a la aparición del Mesías? Porque el Mesías debió de haber aparecido en su corazón hace bastante rato. Si usted ha sido redimido por la sangre de Cristo, si usted fue redimido por la sangre de Cristo y en usted hay salvación, entonces en usted debió haber ocurrido una venida, y es la venida del Hijo de Dios a su corazón por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Directamente quien llegó a su corazón es Cristo, en forma del Espíritu. Es decir, desafortunadamente, la gente se ha desenfocado esperando la venida externa y no se le ha prestado atención de que ha habido una venida interna en el corazón. Cristo vino a su corazón cuando usted fue redimido por su sangre, cuando usted fue comprado al precio de su vida. Usted fue redimido y Cristo vino a usted. Cristo apareció en usted. Ocurrió esa venida de Cristo. Cristo está habitando en su corazón. Aquí en la carta a los, en el capítulo 2 dice que para que Cristo por la fe habite en nuestro corazón. Y esto tiene que ser algo real, de que Cristo realmente está habitando en usted. Porque si Cristo no estuviera habitando en usted, entonces esto de la salvación sería un cuento. Pero le dejo dicho en el día de hoy, y se lo recuerdo a los que lo saben, que Cristo está habitando en su corazón. Por eso es que en las cartas, cuando estamos leyendo las cartas, escuchamos o leemos de en Cristo. En Cristo, porque hemos sido impartidos en Cristo. Estamos en Cristo ahora. Eso es lo importante, y para poder estar en Cristo debió ocurrir lo que dice 1 Corintios 6:17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos un espíritu con el Señor, no hay dos espíritus, hay uno solo. Él está habitando en nosotros. Eso es importante. Ahora, recuerden que el Señor llegó hace 2000 años. Llegó el Señor. Y ellos estaban a la expectativa de recibirlo. Pero desafortunadamente, la expectativa que ellos hicieron fue una expectativa muy diferente a la expectativa de Dios. Diferentísima. Dios dijo, les doy las escrituras, tomen la escritura, léanla, dijo el Señor, para que conozcan, porque este es el testimonio de lo que voy a enviar, de lo que voy a mandar. Léanlo, porque va a aparecer, y lo dejó dicho por medio del profeta Daniel, que estuviéramos a la expectativa de que de que el que iba a venir llegó. Y dice entonces Gálatas 4:4 que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. De una mujer normal, una mujer natural, de un ser humano, que fue el medio que usó Dios para poder entrar al género humano. El Señor descendió al nacer del vientre de una mujer. Nació de un género, se vino a otro género. Nació en el género humano. Descendió el Señor. Entonces el Señor, como que ellos tenían otra expectativa de lo que iba a hacer el Señor. Dice que a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Los que debían recibirlo, los que lo estaban esperando,
los que supuestamente debían tener el conocimiento porque tenían el testimonio en sus manos, el cual no solamente leían, sino por medio del cual vivían y en los que les tocaba a ellos practicar permanentemente cada una de estas de estas cosas que le mandó a practicar Dios para anunciarle al que iba a enviar. Y sin embargo se extraviaron. La pregunta sería, ¿será que en el día de hoy estamos al igual que ellos, tan extraviados? Y para mí la pregunta es que sí, sí estamos extraviados. Porque las evidencias lo que nos muestran no es al Hijo de Dios operando en donde debería operar. Entonces un día el Señor llega y habla con los judíos y les dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mejor dicho, se estaban quedando con la sombra, se estaban quedando con la figura. Y yo no entiendo por qué en el día de hoy se ha reiterado, se ha retomado la práctica de este tipo de cultos nuevamente, como si nosotros necesitáramos estar haciendo cosas para poder tener una relación real y verdadera con nuestro Creador. Resulta que no es así. Usted no puede seguir ignorando la cruz, para nada. Porque cuando usted comienza a tener esa supuesta relación desde su perspectiva y desde su imaginación, eso no tiene nada que ver con Dios. Eso tiene que ver con algo que usted se está inventando. Definitivamente. Entonces el Señor les dice, ustedes escudriñan la Escritura. Porque los judíos estaban escudriñando la Escritura para ver cuándo decía, cuándo venía, cómo era el que venía, qué era lo que Dios iba a enviar. Impresionante. Así que el Señor reconocía que ellos estaban escudriñando la Escritura. Él les dice a ellos, ustedes lo hacen porque piensan que en escudriñar la Escritura encontrarán la vida. Ustedes están haciendo eso. Ustedes diligentemente están inquiriendo, están escudriñando las Escrituras. El problema es que lo estaban haciendo como hoy, desde la perspectiva y desde la imaginación de cada quien. Ustedes lo hacen porque piensan que en escudriñar la Escritura encontrarán la vida. Y yo creo que en el día de hoy se sigue haciendo lo mismo. La pregunta sería, esto que dice el Señor, ¿por qué escudriñan ustedes la Escritura? ¿Por qué, por ejemplo, usted está en este momento conectado a lo que se está enseñando? Porque usted está a la expectativa de algo. Usted está a la expectativa de la salvación del Hijo de Dios. Usted quiere conocer y usted quiere acercarse. Hay que tener esa disposición para que nosotros podamos estar a la expectativa de lo que Dios está mostrando, de lo que Dios está hablando. Así que en el día de hoy nos hemos reunido por este medio para compartir de ese incremento de Cristo que está sucediendo en la vida de cada uno de nosotros. Es decir, estamos aquí para compartir la palabra viva y para que por medio del compartir de la palabra viva nosotros lleguemos a conocerlo a Él. Por medio del compartir de la palabra viva. Es de la única manera que nosotros podemos llegar a conocerlo a Él. No estamos aquí para que usted aprenda Biblia y se convierta en un excelente evangelista o en un excelente predicador o se convierta. No, estamos aquí para conocer la palabra viva, la palabra que lleva vida, la palabra que imparte vida, la palabra que produce vida. Aquella que habla del espíritu vivificante, del espíritu que produce vida, de ese tipo de palabra. Por eso se lo dijo el Señor a los judíos. Y yo creo que Él a nosotros nos diría lo mismo.
¿Qué nos diría el Señor a nosotros? El Señor nos diría, yo sé que ustedes escudriñan las Escrituras, yo sé que lo están haciendo. Yo sé que ustedes están escudriñando las Escrituras en sus casas. Ustedes escudriñan las Escrituras en su habitación, en su dormitorio. Ustedes las escudriñan por la noche, por la mañana. Ustedes tienen, inclusive algunos están estudiando y tienen maestros para ese fin. Es más, ustedes han hecho edificios en donde se congregan para esa finalidad. Dice el Señor, yo sé que escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y ahí es donde viene la acusación tremenda del Señor. Acusación. Porque a esos judíos el Señor les hace una acusación. Y el Señor les incitó con sus palabras. Ahora, esa acusación no fue hecha a personas que no conocían la Escritura. Esa acusación le fue hecha a las personas que más escudriñaban las Escrituras. Es decir, probablemente más que cualquier otra persona. Ustedes escudriñan las Escrituras, le dijo el Señor. Eso es lo que estamos haciendo aquí en este momento. Eso es lo que hacemos durante muchos años. Ustedes escudriñan la Escritura, dijo el Señor. La pregunta es esta. ¿Qué tanto aplica en nosotros esa acusación de Jesús? O esa acusación que Jesús le hizo a los judíos. ¿Qué tanto aplica esa acusación a nosotros? Porque el Señor les dice a ellos, ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que en ella van a hallar la vida eterna, dice el Señor, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y yo he venido para que reciban vida y no me quieran recibir. Por eso dice Juan, y los suyos los rechazaron, y los suyos no lo recibieron, y los suyos lo echaron para atrás. Entonces, ¿qué tanto aplica? Porque le dijo, a ustedes les parece, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces, las escrituras que están escudriñando son precisamente mi testimonio, dijo el Señor. Eso habla de mí, testifica de mí, me muestra a mí, me señala a mí esa escritura que ustedes están leyendo. Pero ustedes no quieren venir a mí para obtener aquello que están buscando. ¿Ustedes qué es lo que están buscando? Ustedes están buscando vida eterna. Ustedes están leyendo esto para obtener vida eterna. Pero la vida eterna viene, se para frente a ustedes. Ustedes no solamente la desconocen, sino que la rechazan. Y no quieren venir a mí, dice el Señor. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Entonces no es lo que están ustedes haciendo. ¿Qué es lo que están buscando en las Escrituras? Pues esta acusación del Señor es tremenda. La pregunta sería, ¿qué buscan ustedes cuando están escudriñando las Escrituras? ¿A quién están buscando cuando escudriñan las Escrituras? ¿Cuál es el deseo de tu corazón cuando usted lee la Biblia? El Señor le dijo en Marcos 7:13, le dijo a ellos, ustedes han invalidado la palabra de Dios, ustedes han invalidado la Escritura por la tradición de sus mayores. Esto es delicadísimo. Hay personas que oyeron decir algo y han venido multiplicando eso no solamente en su vida, sino a las demás personas, creyendo que está en lo correcto. Pero usted se da cuenta de que lo que se le enseñó o en lo que usted caminó es algo que tiene mucho que ver con las cosas naturales, con las cosas de abajo. Es una cosa que no es cristocéntrica, más bien es antropocéntrica, está centrada en el hombre y en los favores de Dios. Usted haga un alto en su vida y mire a ver si verdaderamente usted está caminando hacia la dirección en la que debería caminar, para ver si verdaderamente usted tiene recostada su escalera en la pared correcta. Usted tiene que estar mirando eso. Han invalidado la palabra de Dios,
Han invalidado la escritura, dijo el Señor, por la tradición de sus mayores. No hay algo más grande y más importante que esa palabra de Dios. Entonces, la pregunta, y esto va a ser basado en pregunta, esta enseñanza del día de hoy. ¿Qué comprensión de Cristo quiere usted? ¿La comprensión de la tradición religiosa o la comprensión del Espíritu? Pregunto, porque dijo el Señor, ustedes han invalidado la palabra de Dios. Ustedes, perdón, ustedes invalidan la escritura por la tradición de sus mayores. Ahora, la pregunta de parte del Señor, porque es que eso fue lo que yo leía a mis profesores, a mis maestros de cuando me enseñaron por allá en 1980, en el 71, en el 60 me enseñaron esto. Y los más jóvenes dirán, bueno, yo hace 3 años esto es lo que he oído. ¿Qué comprensión de Cristo quiere usted? ¿La comprensión de la tradición religiosa o la comprensión del Espíritu? Esa tiene que ser la pregunta clave del día de hoy. ¿Cuál es la comprensión en la que yo estoy encaminando? ¿Estaré yo caminando en la comprensión religiosa de la tradición? ¿En la comprensión religiosa de la tradición religiosa de mis antepasados? ¿De mis maestros que me antecedieron, de los que me enseñaron, de las comunidades en las que me he congregado? ¿Cuánta tradición religiosa había en esas comunidades o en esas personas? Dice el Señor, porque la comprensión que yo quiero que haya en ti es la comprensión del Espíritu, de mi Espíritu, dice el Señor. Ahora, Pablo dice, fíjense, Pablo dice acerca del Espíritu de Dios obrando en su vida. Pablo dice esto, una experiencia de vida de Pablo. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. A la mayoría de los cristianos no tienen ni siquiera idea de lo que es el nuevo pacto. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo puede ser ministro competente usted de algo que ni siquiera conoces? Usted podría explicar qué es el nuevo pacto. Si tuviera una persona a la que decirle, ven acá, tú eres ministro competente del nuevo pacto, significa esto. No, esta es una explicación que yo hace años se la escuché a alguien. Si hay alguien a quien tenga que escuchar sobre la interpretación de esto, tiene que ser al Espíritu Santo. Porque es al único que Dios ha puesto aquí para hacer esas cosas. Es al único. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, dice el Señor, dice el apóstol Pablo. No de la letra, o sea, no de mandamientos escritos, y esa letra hace referencia a las 613 leyes que escribió Moisés. Dice, nos hizo ministros competentes no de esa ley, sino del Espíritu. Nos hizo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, pero un nuevo pacto desde la perspectiva del Espíritu. Es decir, que los ministros que hubo antes de la cruz fueron ministros competentes de un antiguo pacto, pero eran ministros competentes de acuerdo a la perspectiva de la letra, de lo natural, de lo de abajo, de lo primero. Usted es ministro competente de un nuevo pacto, de lo espiritual, de lo de arriba, de lo que tiene que ver con la sabiduría de Dios, aquello a lo cual usted pertenece, que es la iglesia del Señor, la que está llamada a dar a conocer la incomparable sabiduría de Dios. Usted hace parte de eso. Entonces nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata. Esas leyes no dan vida, producen muerte, mas el Espíritu vivifica.
Entonces usted hoy es ministro competente de un nuevo pacto y usted predica, usted enseña desde el Espíritu, por el Espíritu, y lo que usted enseñe desde el Espíritu y por el Espíritu, en el receptor a quien llegue eso, lo que va a recibir es la vida que esa palabra implica. Cuando nosotros predicamos cosas de nosotros mismos, de nuestro propio yo, de nuestra propia carne, estamos impartiendo muerte. De hecho, hemos predicado tan concentrados en las cosas antropocéntricas, hemos predicado tan concentrados en lo humanístico, que ya no sabemos ni predicar acerca del Señor. Y cuando oímos a alguien predicando acerca del Señor, se nos hace fastidioso, se nos hace incómodo, porque ya hemos potenciado tanto la carne que cuando la carne oye hablar de lo espiritual, la carne se incomoda. Entonces, le estoy hablando a la gente que cree. A la gente que cree. La letra mata. Y la letra tiene que ver con nuestra perspectiva humana, de nuestras propias ideas, de nuestras propias suposiciones y presuposiciones, de nuestra propia mente, de nuestra propia iniciativa. No, tiene que ser el Espíritu en nosotros produciendo. El Espíritu de Dios produciendo en nosotros. Entonces, ¿para qué se escudriñan las Escrituras? Para buscar la vida. Porque la única cosa que importa es la vida del Espíritu. Solamente para Dios lo que tiene valor es la vida del Espíritu. Ninguna otra cosa. El Espíritu toma la Escritura y te revela la vida a ti. Él revela, no solamente te la revela a ti, sino que la revela en ti. Y esa vida que el Espíritu revela en ti es Cristo. Ahora, miren esto que les voy a decir. Jesús dijo, yo soy la vida, dijo Jesús. En Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Entonces, esto del Evangelio se trata es de compartir vida, pero la vida de Dios. No que vamos a predicarte unas verdades para que endereces tu vida, vamos a predicarte unas verdades para que mejores tu vida, vamos a predicarte unas verdades para potenciar tu vida, no sirve. Lo que se trate de tu vida no sirve. No estás llamado a vivir tu vida para Dios. Esa es la vida que Dios quiere matar. Estás llamado es a vivir la vida que Dios ha colocado en ti, su vida, la vida de Dios. Esa es la que estamos llamados a vivir. Esa es la que estamos llamados a vivir. Nuestra vida en Cristo. Nuestra vida en Cristo, yo creo que este cuadro incluye muchas cosas. Porque en una manera general tenemos que recoger todas las Escrituras para llegar a la conclusión real, verdadera y maravillosa de que todas esas cosas tienen el cumplimiento en una persona que se llama Cristo. Para que usted jamás busque el cumplimiento de nada de lo que tenga que ver con Dios por fuera de Cristo, siempre lo tiene que buscar es en Él. Ese fue el error que cometieron los judíos. Escuchen. ¿Los judíos desecharon las Escrituras? No. ¿Guardaban las Escrituras? Sí. ¿La leían? Sí. ¿Leían los pergaminos? Sí. ¿Guardaban los pergaminos? Sí. Claro, los leían. Nosotros hoy decimos que no desechamos la Biblia porque es la misma Biblia que leyeron los judíos, que escudriñaron los judíos. Es la misma Escritura. Porque la salvación prometida a los judíos, al Israel de ese Antiguo Testamento,
es la misma salvación que tenemos nosotros ahora. Esa salvación que se les prometió a ellos, esa salvación de las que se habla ahí, para nosotros se ha cumplido, porque a ellos se les prometió en sombra, tipos y figuras, y a nosotros se nos ha dado en sustancia. Nosotros tenemos a la verdadera sustancia, al sóter, que es la sustancia, a Jesús, a Cristo lo tenemos. Ahora, lo más maravilloso de esto es que está habitando en nosotros por medio de su Espíritu. Estamos unidos a Él, porque la vida que ahora habita en nosotros es la vida de Dios. La salvación prometida a Israel es la salvación que Dios cumplió en su Hijo. Es la salvación que Dios cumplió en Cristo. No hay otra. No existe otra salvación. Y la salvación que nosotros tenemos está en el Hijo de Dios. Es la misma salvación. Hemos venido a la misma salvación que se le prometió a Israel. Hoy tenemos en nuestras manos la misma escritura. Entonces, miren esto. Hace 2000 años, el Señor, o mejor dicho, 2000 años después, el Señor nos confronta, 2000 años después el Señor nos confronta con la misma escritura y el mismo espíritu con que el Señor confrontó a aquellos judíos cuando les dijo, vosotros escudriñáis las escrituras. En el día de hoy, 2000 años después, el Señor nos sigue confrontando con las mismas palabras y con la misma escritura. Crea lo que el Señor nos está confrontando con esa escritura. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué es lo que estás buscando en la escritura? Porque esa escritura que leyeron ellos y que esa escritura fue inspirada por el mismo espíritu que hoy habita en nosotros. Entonces, después de 2000 años, el Señor nos confronta con la misma escritura. Dice el Señor, yo sé que escudriñan. Nos confronta el mismo espíritu y nos confronta la misma pregunta. Los judíos no votaron los papiros ni votaron donde tenía escrito eso. No, ellos no lo votaron. Ellos lo atesoraron, lo aseguraron, lo guardaron. Al igual que mucha gente hasta idolatra su propia Biblia. Entonces, ¿en qué erraron ellos? Cuando Jesús llegó en persona, la salvación llegó en persona, la resurrección llegó en persona, el poder llegó en persona, la presencia de Dios llegó en persona. No, eso no era lo que ellos habían avisorado. Ellos habían mirado como que más allá. Como cuando a ti te ponen el panorama aquí al frente, pero tú mejor, no, esto no, yo quiero es más allá. Eso fue lo que sucedió con ellos. Ellos miraron más allá de Jesús para encontrar el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿A usted le parece que eso es algo sencillo? Bueno, eso fue lo que ellos hicieron. Entonces, yo quiero que usted vea la comparación y hago una comparación de nosotros, de lo que hoy se vive en nuestro medio y de lo que vivieron los judíos de la época de Jesús. Porque ellos escudriñaban las escrituras y nosotros también escudriñamos las escrituras. Ellos buscaban la vida eterna, nosotros también buscamos la vida eterna. Pero ellos no quisieron venir a Jesús. No lo recibieron como el cumplimiento de eso que estaban leyendo. Entonces la pregunta para ti y para mí es, ¿será que también estamos mirando nosotros más allá de Jesús para el cumplimiento de la misma escritura que le fue dada a los judíos? Que no pudieron entender y la leían. Desde que tenían 5 años ya ellos estaban ya preparados en estas palabras. Un judío de 30 años ya te manejaba perfectamente todo esto. Pero ¿cuánta diferencia hay entre la perspectiva que tú le das a las cosas y la que tienen verdaderamente en el Espíritu? ¿Cómo es posible que a ti te hayan dado todo un libro en donde te están hablando de algo o de alguien y ese algo o ese alguien se presenta a ti
y no lo puedes relacionar con lo que habías estudiado, con lo que habías leído, con lo que habías escudriñado palabra por palabra, expresión por expresión. Entonces somos culpables nosotros en mirar más allá de Jesús para el cumplimiento de la Escritura. Esa es mi pregunta para usted y es la pregunta que yo también me hago en el corazón. Porque yo creo que en el día de hoy cada corazón tiene que darle. O sea, a mí no me va a responder usted, respóndase usted mismo. Yo pienso que hoy cada uno debe darle una respuesta a esta pregunta. Cuando yo voy a la Escritura, ¿qué es lo que voy a buscar? Aquí viene la diferencia. Las personas abren las Escrituras para buscar, voy a ver qué me quiere decir Dios hoy. O sea, ¿cuál es el favor de Dios para mí hoy? Voy a ver cuál es la palabra con la que Dios me entusiasma hoy. Y siempre las cosas se tratan de mí. Y es al revés. Siempre se va a tratar, siempre se ha tratado y siempre se tratará de Él. Porque aquí lo importante es Él. Es lo que puede dar, es lo que puede cristalizar toda esa grandeza en nosotros. Ahora, en nosotros hay una vida adámica y siempre la ha habido. Y cuando tomamos las cosas así, cuando tomamos, vamos a la Biblia y sacamos las cosas sin el contexto que deben tener, lo que hacemos es potenciar una vida que se aleja cada vez más de Cristo. Cada vez más. Usted entonces encuentra gente sacando versículos para enseñar sobre prosperidad. Gente sacando versículos para enseñar sobre tener dinero. Gente enseñando versículos para enseñar a la gente a ser más materialista. Gente, lo de Dios, que es más importante, realmente no está en el corazón de nadie. Dijo el Señor, ven acá. Si se trata de hacer tesoros, los tesoros tienen que hacerlos en el cielo. Ahora, en la medida en que esa vida es conocida, en la medida, porque el tesoro más grande es ese, nosotros somos solamente vasijas. Y cuando hablamos del incremento de esa vida en nosotros, ese es el tesoro de Dios que se está formando, que se está guardando en nosotros. Por eso dice Dios mismo dice, no hagan tesoros aquí en la tierra. Eso no sirve de nada. Dice, hay un tesoro que ustedes pueden hacer, ya lo pueden hacer en el cielo. Y no piense del cielo, el cielo mismo se está conformando en su alma, porque ahí es en donde está la vida de Dios, y en la medida en que usted escudriña en pos de conocer esa vida que le va siendo revelada por el Espíritu Santo, esa vida se va incrementando en usted, esa vida va creciendo en usted, y en la medida en que crece en usted, ese tesoro va siendo mucho más grande. De eso se trata. Entonces, ¿leo las Escrituras buscando cosas espirituales? ¿O leo las Escrituras para encontrar la realidad de todas las cosas en Cristo? Esto último tiene que ser la mentalidad suya, tiene que ser el pensamiento suyo, tiene que ser la disposición suya, esto último. ¿Qué cosa? Que cuando yo voy a las Escrituras, yo no voy a buscar para ver qué es lo que Dios tiene para mí, qué es lo que Dios me habla, qué es lo que Dios me muestra, como si ese fuera el horóscopo del día. Impresionante que hayan esas mentalidades todavía. Yo necesito ir a la Escritura y saber lo que Él es, lo que de Él se debe ir formando más en mí, y más en mí, y más en mí, porque yo tengo que ser una expresión de esa vida en esta tierra. Tengo que ser una expresión. En mí tiene que haber manifestaciones permanentemente de esa vida, porque yo soy la vasija solamente, yo la estoy portando. De esto se trata. Ahora, fíjense ustedes, el anhelo de Dios, y de eso quiero hablar, acerca de la perspectiva al leer las Escrituras.
Y la perspectiva de Dios era la de reunir todas las cosas en Cristo. Todas. Para que usted no tenga que buscar el cumplimiento de las promesas de Dios en ninguna otra parte sino en Cristo. Para que usted no tenga que buscar el cumplimiento de las promesas de Dios en cualquier ocurrencia suya sino en Cristo. Efesios 1:9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. Esto es realmente grandioso. Dándonos a conocer a nosotros qué era lo que Dios estaba buscando, dándonos a conocer lo que Dios realmente, lo que le produce beneplácito a Dios, lo que hace mover la voluntad de Dios y produce el beneplácito de Dios, es que nosotros conozcamos el misterio, que nosotros conozcamos ese misterio. Y ese era un propósito de Dios, propósito de que nosotros conociéramos ese misterio. Ahora, ¿con qué tenía que ver? Dice, de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, reunir, recoger todas las cosas en Cristo, recubrir todas las cosas de Cristo, hacer que todas las cosas se cumplieran en Cristo. Ahora, para entender todas las cosas que tenemos en Cristo, tenemos que entender esas cosas desde el punto de vista de las Escrituras. No se trata de imaginar lo que tenemos en Cristo, porque para eso existe el Espíritu Santo, para revelarnos lo que Dios nos ha concedido. Precisamente de eso se trata. Entonces tenemos que encontrar, tenemos que entender las cosas que tenemos en Cristo por el testimonio que las Escrituras nos dan de Él. Aquí en el mismo capítulo 1 de la carta a los Efesios, dice que nos ha redimido, dice que nos ha dado vida, dice que nos ha trasladado, dice que nos ha escogido para la alabanza de la gloria de su reino. Eso es desde la perspectiva de la Escritura. No se trata de imaginar lo que tenemos en Cristo. La Escritura fue dada como un testimonio, o mejor, el testimonio de Cristo. La Escritura ha sido dada con ese propósito. El testimonio de Cristo. Repito, no se trata de imaginar lo que tenemos en Cristo. Se trata es de comprender lo que tenemos en Cristo por el testimonio de la Escritura. Entonces dediquémosle estos minutos un poquito a hablar acerca de ese testimonio de la Escritura. Hablemos acerca del testimonio de la Escritura. Y esperemos que sea el Espíritu Santo dándonos la mano para poder ver y comprender estas cosas desde la perspectiva del Espíritu. Primeramente, vamos a ver cuál es el fin del asunto. Entonces vamos a volver al principio y vamos hasta esa escritura de Efesios capítulo 1. Escuche lo que dice Efesios capítulo 1. Primeramente, ¿cuál es el fin de todo este asunto? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta carta va dirigida a ellos. Es una carta que se le mandó a una comunidad con un propósito específico. Jamás Pablo tuvo en mente de que esto se estaría leyendo por acá hasta nosotros. No, es una carta que él le mandó a ellos, con todas estas verdades eternas. Por esto esta carta existe todavía. Versículo 2, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Ese saludo, eso es un saludo. No como decimos nosotros que Dios te bendiga, no, eso no es un saludo. Saludo gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto que viene a continuación es interesante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces, las bendiciones de Dios están en Cristo. Y Dios nos ha bendecido con Cristo. Dice que en los lugares celestiales están por encima en autoridad, encima de todo lo que usted quiera considerar, de todo lo que usted se puede imaginar, de todo lo que usted pueda entender. Lo celestial está por encima de eso. Y la bendición que nos ha sido dada es Cristo. Cristo nos ha sido dado como una bendición. Pero más adelante entonces nos va a aclarar que Dios nos ha dado a Cristo, pero Dios ha reunido todas las cosas, las ha reunido en Cristo. Ahora, el versículo 4 dice, según nos escogió en Él, nos escogió en Cristo. Nosotros somos escogidos en Cristo. Sin Cristo nadie está escogido. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Oiga, para que fuésemos, bueno, la santidad, una de las cosas que nos ha sido imputada por medio de esta obra maravillosa de la cruz. Pero que estas cosas no se dan así en el vacío, no se dan automáticamente. Tiene que haber un proceso de conocimiento y de entendimiento para que esto se convierta en realidad para nosotros. Ah, entonces yo tengo todo eso. Para que eso pueda ser cierto en tu vida, te tiene que ser revelado y tiene que convertirse en una experiencia de vida para ti. Para que fuésemos santos y sin mancha de Él en amor. Santo. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, nos escogió antes de la fundación del mundo en Cristo. Y por medio de Cristo, Él nos hace hijos. Nos está haciendo hijos por medio de Jesucristo. Entonces, estamos hablando aquí de que Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito eterno, ¿verdad? Hay un plan y un propósito eterno, porque dice que en el versículo 10 que leímos primero, o en el versículo 9, dice que Dios se propuso en sí mismo, según el puro afecto de su corazón. Dios se había propuesto en sí mismo, según el puro afecto de su corazón. Entonces eso nos está hablando de un plan, nos está hablando de un propósito que Dios concibió. ¿Dónde? ¿Con quién? No, en el propio corazón de Dios se concibieron esas cosas. Algo que Dios mismo se determinó a hacer. Determinó hacerlo simplemente porque Él quiso hacerlo. Él lo propuso en su corazón. Él lo propuso en sí mismo hacer esto, tener esta cosa. Entonces, hablando de ese propósito y de esa cosa que el Señor quiso tener, la primera cosa es que el propósito viene del corazón de Dios. La primera cosa que nos muestra la Escritura, de la que aquí habla, está basada simplemente en un propósito del corazón de Dios. Es decir, que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con lo que Dios hizo ahí, porque eso es de los tiempos de los tiempos. Eso es desde el confín de los tiempos, cuando no existía probablemente ni el mismo universo. Ya Dios se había propuesto en sí mismo esas cosas. Interesante lo que Dios ya se había propuesto. Ahora, la segunda cosa es ese plan y propósito de Dios. Dice que fue concebido en su corazón. Precisamente fue desde antes de la fundación del mundo. La primera es que había un propósito. La segunda es que ese propósito fue concebido desde antes de la fundación del mundo. Es decir, probablemente ni el mundo existía. Mucho menos el ser humano iba a existir. El ser humano no existía. En todo caso, lo que tenemos que saber es que eso fue desde antes de la fundación del mundo. La tercera cosa que sostiene, de la que tenemos que hablar, es acerca de ese plan y propósito, es que Dios escogió o hizo ese propósito en su Hijo Jesucristo. Primero, esto nació en el corazón de Dios. Segundo, esto es concebido desde antes de la fundación del mundo. Y la tercera,
esto fue concebido en su Hijo Jesucristo. Ese plan y ese propósito eterno de Dios. Todo lo que Dios había deseado, todo lo que Dios había propuesto en su corazón hacer, todo lo que Dios había deseado tener o todo lo que iba a tener en Cristo, todo lo que Dios iba a producir, todo lo que iba a tener, lo iba a tener en Cristo. Ese es el pensamiento, ese es el plan y ese es el propósito por el cual Dios nos considera a nosotros. En ese pensamiento, en ese plan y ese propósito que Dios concibió antes de la fundación del mundo, eso apunta a nosotros. Porque en este propósito y según este propósito, Dios trata contigo y conmigo. Es de acuerdo a ese propósito. No trata con nosotros según algo menor, no. No trata con nosotros por fuera de lo que Él se ha propuesto en su Hijo. No, Señor. Las cosas que Él ha determinado hacer en su Hijo antes de la fundación del mundo son las que Él ha hecho. Y en ese plan de Dios estamos incluidos nosotros. Está incluido usted y estoy incluido yo. Es desde ese plan y desde esa perspectiva, desde ese propósito. Y nada más que toda la Escritura habla. Toda la Escritura hace referencias a ese propósito y a ese plan de Dios. O sea, lo demás lo estamos inventando. Hacia allá es que está apuntando esto de Dios. La Escritura no habla de algo más allá de Cristo, porque el plan y el propósito de Dios está resumido en Cristo y jamás ha habido otro plan. Entonces recordemos que el Señor dice en Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahora viene lo maravilloso. Según su beneplácito, o sea que según lo que a Él le produce por placer. Es que Dios a nosotros nos ha dado a conocer esas cosas. El cual se había propuesto en sí mismo, propósito. Ahora, de esa voluntad y de ese beneplácito es que estamos hablando. Tener todas las cosas en Cristo, cumplir su plan, propósito y deseo en relación a un pueblo que está en Cristo Jesús. El versículo 4 dice, según nos escogió en Él, por eso es que tiene que ver con Él, antes de la fundación del mundo. Entonces, jamás planeó Dios tener en otro lugar esas cosas más que en Cristo. Nunca. Entonces, ¿dónde las vamos a buscar? ¿Dónde las vamos a encontrar? Por eso necesitamos que Él nos sea revelado. Por eso necesitamos conocerlo es a Él. La pregunta era, cuando usted va a las Escrituras, usted lo que va a buscar son cosas que tienen que ver con asuntos religiosos, con asuntos espirituales. O usted va a las Escrituras precisamente para conocerlo a Él. Porque cuando vamos a las Escrituras buscando cosas para nosotros, realmente lo que vamos a encontrar no nos va a favorecer en nada. Pero cuando vamos con el propósito de conocerlo a Él, eso es lo más grande que puede suceder. Dándonos a conocer, dice, el misterio de su voluntad. Jamás propuso conocernos en otro lugar más que en Cristo. Escuche esto, que esto es maravilloso y esto es grande. ¿En dónde te conoce Dios? ¿Desde dónde eres conocido? Solamente cuando estás en Cristo eres conocido por Dios. Solamente. Y ahí es donde nos da a conocer el misterio de su voluntad. Pablo dice aquí que Dios nos ha hecho conocer el misterio de su voluntad. Nos ha hecho conocer el misterio de esa voluntad. Esta voluntad, este propósito que el Señor se ha propuesto en sí mismo, esta cosa que se ha propuesto hacer antes de la fundación del mundo, es la que nos ha hecho conocidos a nosotros.
Es de la única manera en que podemos ser conocidos por Dios. Miren todo esto que hemos venido hablando para llegar a esta maravillosa conclusión. Es de la única manera en la que podemos llegar a ser conocidos por Dios. Si usted no está en Cristo, usted nunca va a ser conocido por Dios, ni las cosas de Dios le van a ser reveladas. Y mucho menos todo lo que Dios le ha concedido. Y mucho menos esos procesos de transformación en los que nosotros tenemos que entrar para ir siendo conformados a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Entonces, lo que era misterio es ahora en nosotros una realización divina. Porque lo que estaba en oscuridad, lo que estaba en misterio, lo que estaba escondido, ahora se ha manifestado en la luz, como dice en Efesios 5. Nos ha hecho conocer una salvación gloriosa que estaba escondida en tipos y sombras. Pero ahora nos ha sido revelada en la persona de Cristo. Eso es lo que está diciéndonos el apóstol Pablo. ¿Qué es la voluntad y propósito del que habla el Señor? Dice, dándonos a conocer. Dándonos a conocer. Entonces esto está resumido en el versículo 10. Todo este capítulo está resumido en ese versículo. Todo este capítulo 1 de la carta a los Efesios. Lo que Dios se ha propuesto hacer en sí mismo, lo que era un misterio, lo ha hecho conocido, nos lo ha revelado a nosotros. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí está el plan que Dios ha hecho conocido. En la administración del cumplimiento de los tiempos, Él reuniría todas las cosas en Cristo. Él tendría todas las cosas en su Hijo. ¿A dónde Él propuso tenerlas? ¿A dónde Él planeó tenerlas? En su propio Hijo. Ahí es donde Dios tiene las cosas. ¿Y eso cuándo iba a ser? En el cumplimiento de los tiempos. Tendría en su Hijo todo lo que Él se había propuesto tener en su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Y lo importante de esto, ya nosotros estábamos cuando Dios hizo eso. Así que el misterio de todo este plan, el misterio de toda esta voluntad, nunca fue sobre lo que Dios iba a hacer. Nunca fue sobre lo que Dios se propuso hacer. El misterio era sobre cuándo lo iba a hacer. Ya estaba hecho, sino cuándo lo iba a manifestar. ¿Cuándo lo haría Dios? ¿Cuándo haría Dios lo que iba a hacer en Cristo? El misterio siempre tiene que ver con el tiempo. Siempre tiene que ver con el tiempo. Fíjense lo que dice el apóstol Pedro. Que los profetas, ese es 1 de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es que no entendían ellos. Dios está mostrando aquí algo. Dios está mostrando algo a alguien, algo, pero no entendemos qué es lo que Dios está mostrando aquí. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? A ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora nos son anunciadas a los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosa en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es que Dios no quiere usar el término no podía. No iba a ellos a manifestarles, no iba a revelarles, no había la forma como hacerlo, no porque Dios no pudiera, sino porque eran cosas que ellos no podían sobrellevar, no podían ver, a menos que la sustancia estuviera presente. Y la sustancia se hizo presente hace 2000 años, Gálatas 4:4, cuando se cumplió el tiempo. Cuando se cumplió el tiempo.
Entonces, ahí podemos llegar nosotros a una conclusión. ¿Acaso es que Dios se propuso tener una nueva creación en su Hijo? Eso fue lo que vio Isaías. Pero Isaías no sabía cuándo. Porque los profetas vieron lo que Dios iba a hacer. Los profetas comprendieron lo que Dios se había propuesto. Y ellos hablaron de ese propósito. Decían, entre otras cosas, decían, Israel va a ser una ciudad de Dios. Dios reunirá al pueblo y Dios morará en ellos. Dios hará un nuevo pacto en aquellos días. Entonces los profetas hablaban de una gran y gloriosa salvación. Y hablaron de Dios morando en su pueblo, hablaron de su pueblo morando en unión con Él, en una ciudad. Se llamarían los redimidos de Dios, la ciudad de Dios. Así dijeron los profetas. Ellos vieron el templo donde iba a entrar el Señor de gloria. Los profetas hablaron por el Señor. Yo glorificaré la casa de mi gloria. Lo que estoy diciendo es esto. Lo que iba a ser Dios no era el misterio. Lo que planteó hacer no era el misterio. Abraham, Moisés y los profetas lo conocían como el Dios del cielo y el Dios de la tierra. Y lo que Dios planeó hacer, lo planeó hacer desde la eternidad. Todos sabían que Dios no estaba componiendo un plan como que para salir al paso de las cosas que estaban sucediendo. Dios estaba operando según lo que se había propuesto en su propio corazón. Bueno, todos sabían esto, los profetas lo sabían. Pedro dijo, de los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Lo acabo de leer. Los profetas que hablaban a través del Espíritu que estaba en ellos no entendían el tiempo de lo que el Señor estaba hablando. No sabían el cuándo en que Dios iba a hacer lo que Dios se había proyectado, había prometido hacer. Entonces Él llegó a los suyos en ese tiempo, en el tiempo cuando se cumplió. Él llegó a los suyos. Él vino a lo suyo y llegó a los suyos, pero dice la Escritura que los suyos no lo recibieron porque no tenían el perfecto entendimiento del tiempo. Seguían mirando más allá de Jesús para el cumplimiento de lo que Dios se había propuesto y de lo que todos los profetas habían dicho que Dios iba a hacer. Dice, y cuando llegó el propio dijo, por él, por medio de quién y en quién y por quién iban a hacer todas las cosas, no lo recibieron. Ellos querían, eran otras cosas. Ellos querían un nuevo Israel, ellos querían una nueva ciudad de Dios, ellos querían un reino eterno, ellos querían el trono de David, ellos querían la vida eterna, ellos querían la gloria de Dios, ellos querían un templo aquí abajo, ellos querían una cantidad de cosas naturales, una cantidad de cosas de abajo, una cantidad de cosas que no era lo que Dios les estaba mostrando. Pero fueron incapaces de recibir, sino que rechazaron a aquel en quien se iban a cumplir todas las cosas que ellos estaban esperando. Todas esas cosas iban a tener una realización y cumplimiento en el que estaban esperando. Y eso se iba a dar conforme a la relación que ellos tuvieran con Él. Ellos querían una ciudad, pero rechazaron ser esa ciudad. Querían un reino venidero, pero ellos mismos rechazaron su reino. Ellos querían un templo, pero rechazaron ser su templo porque no querían perder el antiguo templo. Ellos querían mejorar el templo material, pero eso no era lo que los profetas habían prometido. Ellos querían salvación, pero rechazaron al Salvador. Ninguna de esas cosas era lo que Dios se había propuesto. Dios propuso que su pueblo sería un templo y Dios iba a morar en ese templo. Ellos mismos serían el templo del Dios viviente, pero los judíos querían un templo. Ellos no querían ser el templo de Dios. Y en cuanto a lo ocurrido con Israel, termino con esta pregunta. ¿Dónde estamos nosotros hoy? ¿Nos interesa más conseguir una ciudad que ser la ciudad de Dios? ¿Que ser la ciudad del Rey?
Ese fue el error de Israel. Nos interesa más obtener un reino que manifestar el rey. Lo que Dios quiso no era el misterio. El misterio era el cuándo se revelaría ese misterio. No es realmente asombroso que hoy en día abunde el mismo misterio. El mundo cristiano no puede decidir cuándo Dios va a hacer lo que ha propuesto hasta la eternidad. No pueden decir cuándo Dios va a hacer lo que todos los profetas profetizaron. Y mis hermanos en Cristo, les tengo noticia. El tiempo es ahora en Cristo Jesús. El tiempo es ahora en Cristo Jesús. Bien, iglesia bendecida, iglesia amada, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, oro desde lo más profundo de mi corazón porque el Espíritu coloque en usted todo este tipo de inquietudes, por lo menos, para que verdaderamente volvamos nuestro corazón al Señor, para que verdaderamente le podamos rendir nuestro corazón al Señor, para que verdaderamente, bendito el nombre del Señor, para que verdaderamente estas cosas de Dios comiencen a tener conformación en nuestro espíritu, sean conformadas en nuestro espíritu por el Espíritu, que es el único que puede hacer esas cosas. Bendito y alabado sea el poderoso nombre del Señor. Gracias Dios y gracias Señor, porque de la única manera en que podemos ser conocidos por Dios es que estemos en Cristo. Aleluya. Bien, antes de que se me vayan, quiero saludarlos, a ver quiénes han llegado por aquí, porque saludé primeramente a Nelcy Márquez, a Clar Díaz en Santa Marta, Alfonso Andrade en Valledupar, Alberto Timbal. Saludos para Alberto Timbal, no sabemos dónde está viendo, un abrazo para él y su familia. La capellán Magola Arroyo, saludos para la capellán en el poderoso nombre de Cristo Jesús aquí en Barranquilla. Paola Vega Rangel, dice que está viendo el video, saludos para la hermana Paola. Iglesia en Manuel de Cúcuta, este es el pastor amigo de allá y la gente de la ciudad de Cúcuta, pastor. Un saludo para usted y para todos, para la pastora, la profesora, para Sarita, también y para los muchachos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Saludos. José Hugo Higuera, dice que está viendo el video José Hugo. Saludo para usted y que todo salga bien hoy. Élida Sepúlveda, desde Valparaíso, Chile, está conectada la hermana Élida. Saludos para ella y para toda la familia en Cristo. Franklin Romo, saludo para Franklin, de donde se esté conectando. Zulma Villarreal, yo creo que Zulma Villarreal es de aquí de Barranquilla. Hermana Zulma, un saludo para usted y para los suyos. La hermana Piedad Pacheco, que es la esposa del pastor Julio Acuña de este ministerio. Saludo, hermana Piedad. Manuel Celia Vergara, de aquí del ministerio, también dice buenos días, vive en Puerto Colombia ahora Manuel. Jorge Núñez, saludos para Jorge Núñez, de donde nos esté viendo Jorge. Pastor Julio Acuña, aquí Barrio Paraíso en Barranquilla. Saludos para el pastor Julio. José D. Palacio, saludos para, este debe ser el José Palacio que yo conozco. Para ti y para tu familia, José. Hasta donde entiendo, este es un perfecto chef, este es un chef. Ivonne María Coma, hermana Ivonne, tenía rato de no verla, hermana. Saludos para usted y para la familia, para todos los suyos. No sabemos si anda por allá, por las tierras de Sucre, para donde se nos la llevaron. Saludos para el hermano, para su esposo también. Judith Rocha dice que está viendo. Saludos para Judith, de donde nos esté viendo. Matilde Córdoba, de aquí de Barranquilla, de este ministerio. José Luis Miranda, José, este fue compañero de la universidad del colegio del Alexis Andrés. Saludos para José y para todos los suyos. Álvaro Huelvas, saludos para Álvaro Huelvas, para él y para todos los suyos. Samir Aldana también está viéndonos. Samir Aldana, saludos para él. Está el periodista Milton Monterrosa, de Noticias. Se me escapa el nombre, hermano Milton. Milton Monterrosa, saludos. Grace Pérez de Lucero, saludos para hermana Grace, que está viendo
el, estaba viendo el video. Está también el pastor Jimmy Gabriel Ortiz, Rincón. Creo que es el pastor Jimmy. Saludos para el pastor Jimmy, para todos los suyos. Y por último, creo que escribió nuevamente el psicólogo aquí el hermano Clark Díaz Pineda. Dice: saludos desde Santa Marta con cielo nublado de buena lluvia. Bueno, gloria a Dios, iglesia, gente bendecida, mi gente amada. Gloria al Señor por este maravilloso tiempo. Así que nos disponemos para tener ese corazón en recepción de todo lo que el Espíritu nos ha hablado. Amén y amén.